Tema 7. Expresiones fraccionarias y sus operaciones fundamentales. Una fracción se representa de esta forma: A entre B, donde A es el numerador y B es el denominador. También una expresión racional es una expresión de forma P entre Q, donde P y Q son polinomios. Aquí hay un ejemplo de las fracciones en la multiplicación, donde A entre B se multiplica por C entre D y el resultado va a ser AC, o sea, lo que te dé de estos dos, entre BD, de lo que te da de estos dos, o sea, se hace en forma seguida. Y en la división se hace producto cruzado, donde A entre B se divide entre C y D, de A divide entre B te da esto, y B y C te da BC, que AD entre BC. Y la raíz de los polinomios es encontrar que un número sumado te dé este número y un número multiplicado te dé este número. En este ejemplo lo que nos da es que es x menos 1, x más 7, ya que menos 1 por 7 te da menos 7 y 7 menos 1 te da 6. Gracias. Tema 13. Ecuaciones lineales. Una ecuación lineal o de primer grado es una expresión algebraica que involucra solamente sumas y resta de variables elevadas a la primera potencia. Son llamadas lineales porque se pueden representar como líneas rectas en el sistema o plano cartesiano. Son relaciones entre dos variables. La variable independiente, que generalmente se representa con la letra Y, y como su nombre le indica, depende del valor que obtenga la variable independiente, la cual generalmente se representa con la letra X. Aquí tenemos una representación gráfica de esto. Aquí veremos Y, variable independiente, esto es igual a pendiente y variable independiente y el origen. Aquí vemos que M representa la pendiente, X la variable independiente y B ordenado origen o intercepto con el eje Y. Ecuaciones lineales con dos variables. Se dice que la forma AX más B igual a 0. Es una ecuación lineal de una sola variable. Sin embargo, al asignar un valor a X, automáticamente es una ecuación lineal de dos variables, pues a menos que A y B valgan 0, la igualdad seguirá siendo 0, por lo que al asignar el valor a X, la ecuación lineal se hace AX más B igual a Y. Cuando una ecuación lineal toma la forma AX más B igual a Y, recibe el nombre de relación y puede representarse mediante una de las cuatro formas. Aquí veremos los parámetros. El parámetro M es denominado la pendiente de la recta y se relaciona con la inclinación que toma la línea con respecto a un par de valores asignados en el plano cartesiano. Indica la variación que hay del valor de la variable Y, tanto en incremento o decremento al cambiar una unidad de valor de la variable X. El parámetro B es denominado como el término independiente u ordenada al origen. Este valor del punto el cual recta corta el eje vectorial, es decir, que el eje seguirá en el plano. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí observamos la gráfica. La variable X aumenta siempre de unidad, mientras que la variable Y aumenta la variable indica. En el ejemplo de la gráfica independiente es igual a 4, indica que la variable Y va subiendo en 4. Cuando la X vale 0, en este caso la variable Y también vale 0. Pero cuando la pasa a 1, la sube a 4. Cuando la X pasa a 2, la Y sube a 8. Por ende, el valor de X cuando sea 3, Y será 12. Tema 14. Soluciones de sistemas de ecuaciones con dos variables. Se consideran un sistema de ecuaciones lineales con dos incluyentes del modo. Esos son A1x más B1y es igual a C1, donde A1 y B1 no son 0. Si los valores de x y y son los mismos para ambas ecuaciones, son ecuaciones simultáneas, que en momento determinado serán iguales y en ese momento tendrán una solución común. Al resolver estos tipos de problemas pueden presentarse uno de estos tres casos. El sistema tiene una solución única, el sistema no tiene solución o el sistema tiene un conjunto infinito de soluciones. Tema 15. Propiedades y soluciones de desigualdades lineales. La frase mayor que o menor que son representadas con los siguientes símbolos. Estos, los cuales reciben su nombre dependiendo de la manera en que se escriben. Los signos son estos que se muestran: mayor que, menor que, mayor o igual a y menor o igual a. Una proporción de matemáticas con uno o más de dichos signos se llama desigualdad. Las desigualdades lineales
en una variable son también conocidas como inecuaciones de primer grado. Una inecuación o desigualdad podría decirse matemáticamente que es la misma que una ecuación. Algo que hay que notar es que con las desigualdades, cuando se multiplica o divide por un número negativo, el signo de desigualdad cambia.